Morning and happy Sabbath. Feliz sábado. I would like to welcome you all for this UK camp meeting. Quiero darle la bienvenida a todos a este campestre del Reino This is the Unido. first time I teach at international Zoom camp meeting. Será mi primera vez presentando en un It's de not manera an internacional. exercise that I like, Y tampoco es un ejercicio que me guste mucho, especially because English is not my first language. empezando porque el inglés no es mi idioma And I have a materno French accent. y mi acento And I francés. hope that the translator and you online, you will, and here, you will be able to understand me. Estoy esperando y deseo que los traductores y las personas que están aquí So I puedan would like to entenderme. apologize to the French members. Me gustaría disculparme a los miembros del Because when I will grupo present francés, this morning, porque cuando presente esta mañana, I already done it in November 2nd and 9th. parece que ya lo había hecho el 2 de noviembre. Hear it for the second time. Así que para la gente del grupo francés ya la So escucharon before lo I que dije. start, Antes de comenzar, so let's kneel to pray. vamos a tener una palabra de oración. Dear Lord, Querido I'd Señor, like to welcome you in this place. te queremos dar la bienvenida a este lugar, I'd invitarte a like este to lugar. offer you our worship, Te damos nuestra adoración our praises, y nuestras alabanzas and our heart. y nuestros corazones. In return, we would like you to bless us Te pedimos que nos puedas también bendecir and that your spirit guide us during all the day. y que nos pueda guiar tu espíritu durante este día. We ask you this favor Te pedimos todo esto in Jesus' name. Amen. en el nombre de Jesús. Amén. So today, during the two presentation, Hoy, durante nuestras dos so my presentaciones, focus will be on Elder Terry's presentation, mi foco será en la presentación de la anciana Terry, that I suppose that everybody have heard since then. un estudio que creo que ya todo el mundo conoce. This presentation called Act 27 and the Sunday Law. Este estudio llamado Hechos 27 y la ley dominical. And as you know, she placed the Sunday Law waymark on July 18, 2024. Y como ustedes saben, ella coloca el hito de la ley dominical el 18 de julio del I'm fully 2024. aware also Estoy completamente consciente también that in the movement there is no consensus on this date. de que todavía en el movimiento no hay consenso respecto a esta fecha. People have other theories, other dates. Las personas tienen otras fechas. Nobody is in agreement with what she presented so far. Todavía no hay un acuerdo respecto a lo que ella presentó hasta People ahora. have still a question and a relevant question about where we place the Sunday Law. Las personas tienen preguntas relevantes respecto a dónde colocar la ley dominical. And some also do not see the oppression that is linked with this waymark. Y otras personas no consiguen ver dónde está la opresión que está ligada al hito, a este hito. But despite of this disagreement, Pero a pesar de estos desacuerdos, there's one thing that we are all in agreement. We are hay all una agreed cosa, upon. hay una cosa en la que sí todos estamos de acuerdo. This topic wakes us up. No le entendí. This topic creates some discussion, Este tema crea bastante discusión and I think it's really excellent.
Y creo que es algo excelente. even though we are not all in agreement. El hecho de que, a pesar de que no estemos todos en It's good to acuerdo, ask questions, to discuss between us, es bueno tener preguntas, conversar entre nosotros. because of our knowledge on the Sunday law remarks based upon the great controversy. Y bueno, ya que nuestra comprensión de la ley dominical está basado en We have sorry. en el conflicto de los We siglos, have bias because of what we read on the Bible and on the great controversy. tenemos sesgos por causa de lo que hemos leído en la Biblia y en el espíritu de profecía. And we are struggling to combine all these thoughts on the remark of Sunday law as July 18. Y estamos teniendo dificultad en tener concordancia entre todos estos pensamientos y lo que pasó el 18 de julio. And I hope that Curtis study yesterday Yo espero que el estudio de Curtis ayer answered to some of these questions. pueda responder o haya podido responder alguna de estas And that's preguntas, for me. por lo menos para mí. So, as I said, Como decía, I will really focus on Elder Terry presentation, mi foco será en los estudios de la anciana Terry and I will really show you what I understand from regarding the different steps she took. y quiero contarles un poco de cómo es que yo entiendo y cómo entiendo los pasos que ella tomó hasta ahí, hasta llegar ahí. So this is the plan that we will discuss. Entonces, esto será lo que discutiremos. Este es el plan. I don't know if you can see the PowerPoint. So anyway, so we will see 4 measure points. I hope I will have time. I don't know. Espero que firstly, podamos discutir 4 cosas principales. Firstly, we will have a look on the spirit of prophecy. Lo primero que haremos será mirar al espíritu de profecía. Some declaration of Ellen White regarding the time period of the Sunday law and God's people. Declaraciones de Elena White acerca del periodo de la ley dominical y el pueblo de Dios. Then we will review the message, but the structure and the 5th line. Luego haremos un repaso de las estructuras del mensaje y de la quinta línea. Used on the study of Elder Terry. Tal como fue usado en el estudio de la anciana Terry. And you will see that it's quite in line. There are some aspects that Curtis touched yesterday. Y luego podrán ver de que hay varios aspectos que se alinean con lo que presentó Curtis ayer. Then you will go to the to Elder Terry theory on Sunday law. Luego hablaremos de el punto de la anciana Terry cerca de la ley dominical. What she wants us to look at on July 18. ¿Qué es lo que ella quiere que veamos en el 18 de julio? And after what I understand as the very heart of her message. Y luego, lo que yo entiendo ser el mismísimo corazón de su mensaje, de que el quinto es igual al séptimo. Okay. So I hope it's clear for everyone what we will see during my 2 presentations. Espero que esté claro para todos lo que veremos en mis presentaciones. But before I start, as I said, we will have a look on the spirit of prophecy from Ellen G. White. Entonces, antes de nada, vamos a comenzar con el espíritu de profecía. And we will read the quote number 1. Comenzaremos con la cita número 1. One sentence and the translator can translate. So this is what she said. She Algo said que the dijo. present is a time of overwhelming interest to all living. El presente es un tiempo de interés tremendo para todos los vivientes. Men who occupy position of trust and authority, thinking men and women of all classes have their attention fixed upon the event taking place about us. Gobernadores, estadistas, hombres ocupados en grandes posiciones de autoridad,
mujeres y hombres pensantes de diferentes clases, todos tienen su atención puesta en los eventos que acontecen a nuestro alrededor. They are watching the strained, restless relation that exists among the nation. Están todos viendo las relaciones The difíciles que hay entre las intensities of taking naciones. possession of every earthly element, and they realize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. Todos observan la intensidad que está tomando posesión de los elementos terrestres y se dan cuenta de que algo grande y decisivo está a punto de acontecer, de que el mundo está al borde mismo de una crisis estupenda. So the most important word for me in that quotation is the word the present. Así que en esta cita de lo que se habla es sobre el presente, Because this word, the present, porque en este mundo, el presente, remind me one of our fundamental passage in the uno de movement, nuestros, Isaiah uno de- 46:10. hablando de uno de nuestros pasajes bíblicos fundamentales en Isaías 46, 10. To understand the present Para entender el presente and the future, y el we futuro, have to go back to the alpha tenemos que ir al alfa and bring back the past to the present, compare it, y comenzando comparándolo con nuestro presente. and after we will be able to see the future. Y así es como podemos después comprender el futuro. And this is what you call faith. Y es esto lo que llamamos fe. This quotation is telling us that the ruler and the statements are worried about two things in the present time. Esto nos dice de que los gobernantes están preocupados sobre algo específico en el tiempo presente. Cita Elena White. So she said, Ellen White, Entonces, ella dijo, so there are two major issues that worry people. hay dos puntos principales que son los que más preocupan a la gente. It is the relationship between the nation, she called agitated and restless. Es, Is it the este, relation between nation es esta relación entre las naciones excuse me, my mic. Okay, so excuse me. So Ellen White mentioned two things: the relation between the nation ella mencionaba dos cosas, las relaciones entre las and, naciones and also the intensity of every element on earth. y también la intensidad de cada elemento And if you terrenal. consider for a moment the relationship between the nation that is really agitated. Ella decía, And están if you observando, consider the relationship between the nation, ella estaba diciendo, están observando las tensas y agitadas relaciones que existen entre we las can naciones. mention few of them. Podemos mencionar algunas de estas tensas So we can agitaciones. mention the proxy war, Ukraine Pod- and Russia and USA and its allies. Podemos hablar de esta guerra y la guerra por procuración, lo que ocurre en Ucrania, Rusia. Okay, quotation 3, that will help you. And we can also mention the American election. También podemos mencionar las elecciones estadounidenses And como parte de regarding the eso. intensity of every element, earthly element, Y sobre la frase donde ella dice la intensidad de cada elemento terrenal, apoderándose de cada elemento terrenal, we can mention, for example, the climate changing. en nuestro tiempo podríamos mencionar el cambio climático.
la intensidad que está apoderándose de cada elemento terrenal. Es la frase de la cita. Okay. Okay. So when I read this quotation, Cuando yo leí esta cita, Elena White, I said in the time period of which Ellen White is written this quotation, en el tiempo en el que Elena White había escrito esta cita, is the time period of the Sunday Law 1889. es el periodo de la ley dominical de ella de 1889. So that's why I find it quite interesting to compare what she said with what we live with our present time. Por eso me parece interesante comparar lo que ella decía con nuestro tiempo presente. And after I watched a documentary, Y luego de haber visto un documental, and the author is Cox Richardson. un documental de It's an autoría, American historian and author. She's really echoing what Ellen White is saying. es una autora estadounidense, creo que dijo Richardson, y está en mucha consonancia con cosas que decía Elena White. And it's quote number 5. And the documentary called Democracy Under Siege, Under Siege, Democracy Under Siege. Y el título del documental se llamaba La democracia And bajo this is ataque. what she said. We will read two quotation back to back. Así que leeremos varias citas. And she said, our country, the USA, is at a critical moment. We could lose everything. It's not just the political aspect. It's demographic, climate change, gun control. It's time to make our voice heard. Ella dice, nuestro país, Estados Unidos, está en un momento crítico. Podríamos perderlo todo. No se trata solo del aspecto político, sino la demografía, el cambio climático, el control de armas. Es momento de hacer oír nuestras voces. So in this time period, our present, the time period of the Sunday Law, we have a world who is really agitated. Por lo tanto, en este periodo en el que estamos viviendo, de la ley dominical, estamos en un mundo Because muy of the fall agitado of democracy. por causa de la caída de la democracia. So, okay, I repeat, sorry. So in the time period where we living in the present, En el periodo que estamos viviendo, ya va a repetir, the world is agitated with several issues. el mundo se encuentra agitado por varios asuntos. And one of them is the fall of the democracy. Uno de esos temas es el de la caída de las democracias. In addition to it, the planet, Y climate junto change. con eso, el cambio climático. But in this documentary, the author says the Americans do not believe of these issues. Pero el documental dice que los estadounidenses no creen en esos problemas. And this is the reason she gave. Quote number 6. Y esa es la razón que ella da es la siguiente. She said the American people made the mistake of believing that as long as there were no tanks in our street, democracy was safe. El pueblo The truth estadounidense is that democracy are more often destroyed by the ballot box than by weapon. El pueblo estadounidense cometió el error de creer que mientras no hubiera tanques en nuestras calles, la democracia estaba a salvo. La verdad es que las democracias son destruidas más a menudo por las urnas que por las armas. He said, unfortunately, the United States has a long tradition of restricting minority votes in order to silence their voices. Desafortunadamente, Estados Unidos tiene una larga tradición de restringir el voto de las minorías para silenciar sus voces.
And we understand now why the topic of voting has been introduced into the movement. Y luego entendemos por qué el tema del voto fue introducido al movimiento. So this topic has been introduced by Elder Parmenter in May 15, 2022. Este tema había sido traído por Parmenter en mayo de 2022. And this topic of voting is also central in the study of Elder Terry. Es un tema, el de la votación, muy central en el estudio de la anciana Terry, Because it's linked to the fall of democracy and also to the election and Sunday law está crisis. conectado con la caída de la democracia, con las elecciones y por lo tanto con la ley dominical. So this is the external. Now let's see what Ellen White is saying regarding us, our states. Ahora, esto es lo que ella decía acerca de eventos externos. Veamos qué dice Elena White respecto a lo interno. She's saying two things. Ella decía dos cosas. First of all, she's saying that we are not ready for the big crisis. Una de las primeras cosas que dijo era, no estamos preparados para la gran crisis. And the second thing she's saying, God has prepared us for this big crisis. Y la otra cosa que ella dice, Dios nos ha preparado o nos preparará para esta gran crisis. So we will not read the quotation, but I just pull them up. You will be able to read it after all. Así que no las leeremos, pero están aquí. So what is the great issue she's talking about in Bueno, ¿cuál es? 1989? ¿De cuál gran tema ella se refiere? Ella está hablando en el 89, 1889. So we explain it as Sabbath versus Sunday, but we know it's human rights. Nosotros sabemos que ella habla de domingo, pero sabemos que es sobre derechos humanos. And for us, it's the same issue. It's gender equality, human rights. Para nosotros sigue siendo el mismo tema, enfocado a la igualdad de género y So, derechos humanos. God revealed us through his prophet, because in Amos 3:7 he said, Dios le revela a los profetas. Esto lo dice en Amós 3:7. surely the God will do nothing but reveal his secret to his servants, the prophet. Ciertamente, Señor, Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. So God didn't let us unprepared. Así que Dios no nos dejó sin preparación. And if we go back to our line, based upon Isaiah 46:10, Y si vamos mi línea que we tengo will see how acá, God prepare us. podemos ver claramente cómo Dios nos prepara. So he prepares us in two ways. Nos preparó de dos formas. Firstly, he gave us some angel. Nos dio un ángel. So at the beginning of the line, in 1989, we have our Alpha history. Al inicio de nuestra línea, nuestra historia alfa, He gave us the first angel message. nos dio el primer ángel, He gave us the second angel and the third angel. el segundo y el tercero. So now he revealed us the first angel when he arrived, his focus was especially on the Sunday law. Cuando el tercer ángel viene, su foco es acerca de la ley dominical. He was telling us Daniel 11:40-45. Perdón, el primer ángel nos decía sobre, Daniel 11:40b is fulfilled. y nos decía que Daniel 11:40b se había cumplido. So our focus was on the external and prophetic event based upon Daniel 11:40b. Teníamos un foco en eventos externos basados en Daniel 11:40b. But he also show us a different, he also prepare us in a different work.
for pero a también different work. nos preparó para una obra diferente, And this work is the work of restoration, la obra de restauración, the work that God wants to do in us. la obra que Dios quiere hacer en nosotros. So I think we all know this quotation Creo que todos conocemos esta cita, because it's something, if you follow Elder Parmenter studies, porque si han seguido los estudios de Nación Parminder, you know that, it's one is, I will not say favorite topic, but you know that is really help us to understand this restoration work. sabemos que es uno de los temas que él más presenta y nos ayuda a entender. And this quotation bring me back to 2017 when he started doing the nature of man, or not human nature, sorry. Esta cita me lleva a 2017 cuando hablamos de la naturaleza humana. When he says soul that bore the image of Satan were transformed into the image of God, and we cannot understand this work, this mystery, we can only believe as the scripture declare that is Christ in you, the hope of glory. Almas que llevaban la imagen de Satanás fueron transformadas en la imagen de Dios. So Este cambio en sí mismo no puede ser, este cambio en sí mismo es un milagro. So even though Ellen White says that we are not prepared for the Sunday law crisis, Así que incluso cuando Elena White dice de que no estaban o estábamos preparados para la crisis dominical, at the same time she's saying God didn't let us without compass. ella dice después al mismo tiempo, Dios no nos dejó sin compás. Prepare us internally for and also externally, if I can Él express it nos, this way. Él nos preparó tanto externamente como internamente, si me permiten He wants expresarlo us to así. have the experience and also the knowledge, Él quiere que tengamos la experiencia y el conocimiento, because as we all know, the ceiling is intellectual and spiritual. porque como todos saben, el sellamiento es intelectual y espiritual. So understand the date of the Sunday law is okay, it's good. Así que entender la fecha de la ley dominical está todo bien, es bueno. Discussing about the Sunday law is okay, is normal. Discutir acerca de la ley dominical está bien, es normal, But we should not also forget the internal work that goes together. pero no podemos olvidar del tema interno que viene junto con esto, And Ellen White called it Christ in you, the hope of glory. algo que Elena White llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. So now let's follow the advice of Isaiah 46:10. Así que sigamos el consejo de Isaías 46:10 And go back to our line y veamos nuestra línea de nuevo to understand how God prepared us through all these years para entender cómo Dios nos preparó a través de estos años in order to be able to recognize the message of the Sunday law. para poder reconocer el mensaje de la ley dominical. Because this is our present at the moment, the issues that arise between us. Porque este es el tema presente para nosotros. So first of all, when the first angel arrived, he helped us to understand the structure. Así que cuando el primer ángel vino, nos ayudó a entender esta estructura o las estructuras. And one of this structure, it's found is Revelation 13 and 17. Y una de estas, las estructuras o algunas de estas se pueden encontrar en Apocalipsis 13 y también Apocalipsis 17. So this structure is how it's called the deadly wound,
following by the death, Esta estructura viene and así: following by the resurrection. herida mortal, muerte, And if you recall, resurrección. like me, Y si recuerdan, the king of the north and the king of the south follow the same pattern, even though they are opposite. el rey del norte y el rey del sur siguen el mismo patrón, aunque son So the king of the opuestos. south, at time of the end, received his deadly wound, Así que el rey del died sur, in 1901. vemos que recibe la herida mortal en 89, muere en el 91. Okay, then he resurrect in 20 in 2000. Luego resucita en el 2000. En el 2000. Then we see also, based upon the Pyrrhus line, we have this structure also. Luego en la historia de Pirro, o de Pirro, sacamos esta We have estructura also también. the deadly wound in Panium, following by Ten- the dead at Sandelo. Tenemos la muerte, la herida mortal y la muerte en la ley dominical. And if we look at Revelation 17, she will use another wording. Y si vemos Apocalipsis 17, ella usa otras palabras. She will say, he is, he was, and he lives. El que era, el que es y el que ha de. And this structure, you have to understand it because Elder Terry used it in her study for the Sandalo. Esta estructura es importante de comprender porque será usada por la anciana Terry en su estudio de la ley dominical. And this study and this structure, we should recognize it because at the time of the end, it has been laid down for us. Y esta estructura la debemos comprender porque se nos presentó en nuestro tiempo. So God is not talking a different language. He's talking the language you're supposed to understand. Que Dios no estará hablando en un idioma diferente. Está hablando en un idioma que debemos ya saber. Okay, a second structure we should understand it's the overlapping and the transition. La otra estructura que debemos comprender es la de la superposición y la de la transición. And as you know, it's nothing new because we know we knew this structure with the kingdom, 6th and 7th kingdom. Es algo que no es nuevo porque lo hemos visto en la estructura del sexto y el séptimo reino. But also we see it in the churches, Laodicea and Ephesus, the overlapping. Una estructura que también podemos ver en la Odisea y Éfesos, donde se superponen. Okay, so I will not draw it, I don't know. Another structure we have to understand. Otra estructura que también debemos entender It's after on summer 2018, the topic of time setting has been reintroduced. es que después del verano de 2018, el tema de marcar tiempo definido se reintroduce. Preparation of the Midnight Cry message. Fue introducido por el anciano Parminder en preparación al clamor de medianoche, Because the date of Raffia and Panium would be announced in September. porque las fechas de Rafa y Panio fueron o serían anunciadas en septiembre. And as you know, the time setting is really an important element for us to know where we are in the final event. Y como saben, el tema de la marcación de tiempo definidos es un punto importante. So after having after having introduced all this structure for us, Entonces, después de haber nosotros sido dados todas estas estructuras, so Elder Tess came and present the Midnight Cry message. vino la anciana Tess y presentó el clamor de medianoche.
the counterfeit line, Pyrrhus, Act 27. La línea de falsificación, Pirro, Hechos 27. So this study serves as a stepping stone Y estas cosas fueron nuestros fundamentos, and particularly the fifth line, en particular la quinta línea, uh, the line of the twin institution, la línea de las dos instituciones, to understand a lot of things, King of the North, King of the South, and so on. para poder entender el pensamiento del rey del norte y el rey del sur. Okay, so it's all this knowledge, Fue todo este conocimiento, external event, understand there's external event, but also the internal work, entendiendo los eventos externos, pero también la obra interna, that God wants to do within His church. que Dios desea hacer esta obra en su iglesia. That help us to build and understand the Sunday law waymarks. Y así ayudarnos a entender el hito de la ley dominical. What I want to show you is everything is linked. Lo que quiero decir es que todo está conectado. Because Ellen White said we are not ready for this crisis, Porque Elena White decía, no estamos listos para esta crisis. but in the other hand, she tells us God has already prepared us, so we should be prepared. Pero por otro lado, siempre dice, Dios siempre nos ha dado la preparación. Debemos estar preparados. Okay, so our training is not finished, Así que nuestro entrenamiento no ha terminado. and another element that is really important has been introduced. Un otro elemento que es muy importante, que ha sido introducido, And Curtis yesterday talked a lot about it. y ayer Curtis habló bastante de esto, It's a repetitive pattern. el patrón repetitivo. So this pattern is not something new that Elder Tess introduced. Este es un patrón que no es nuevo, ya lo sabíamos de la anciana Because, Tess. Ellen White already gave us these two minor, I call them minor waymarks. Elena White ya nos había dado estos dos hitos menores del medio. But she calls them the death decree, Ella los llama el hito del and she decreto called, de muerte. the other one, we will hear the time when Jesus will come back. El decreto de muerte, y el otro es cuando escuchemos el día y la hora de la And venida. the God children will understand the time, he said, Entonces, ella dice que los hijos de Dios entenderían el tiempo, but the opponent will not understand. They will think that it's thunder. pero que los impíos entenderían, pues solo escucharían truenos So cuando Dios diga el día y la hora. use this information, Entonces, la anciana Tess usó esta información but use a different terminology. usando una terminología diferente. So in a dispensation, she used Boston, Concord, and Exeter. En and una text. dispensación, ella nos da Boston, Concord, Exeter y prueba. Okay. So, and all this structure, as I said, Y toda esta estructura, como yo venía diciendo, has been introduced into Elder Terry presentation. ha estado también o fue usada en la presentación de la anciana I Terry. guess that we all recognize it Yo supongo que todos reconocemos, because it's our language. This is the language we talk, we use. porque este es el lenguaje que usamos, así hablamos. So I've been set out the context and the methodology used by Elder Terry.
Entonces, he estado considerando la metodología usada por la anciana Terry. The question I asked to myself are this one. La pregunta que me hago a mí misma es la siguiente. I don't know if you ask yourself this question. No sé si ustedes se hacen también la misma pregunta que yo. So my first question was, where do we stand in the lines? Mi primera pregunta es, ¿dónde estamos en la línea? And what lines Elder Terry is talking about? ¿De cuál línea? ¿De cuál línea And está hablando la even though anciana she Terry? said we are in the fifth line at 27, Que incluso cuando ella decía, estamos en la quinta línea de Hechos 27, at first I didn't understand where she placed us, al principio yo no entendía dónde ella nos estaba colocando, especially when she was talking about the Waymark of Exeter. especialmente cuando ella hablaba del hito And it's when de I read again the Exeter. transcript, I said, okay, yes, she's not talking about the 144,000. She's talking about the fifth line, but I will not take time on these fifth lines. Because we have to go back to the previous study if we forget. Para que no se nos olvide, tenemos que volver a la quinta línea. But what I want to focus upon Pero en lo que sí quiero que nos enfoquemos is the dispensation where she placed us. es la dispensación en la que ella nos coloca. So on her study, she placed us in that dispensation, Panion to Sandelo, as you know. En el estudio de ella nos coloca es en la de aquí, la dispensación de Panio a la ley dominical. And she explains these remarks. Y ella explica estos hitos. So she said in 255 BC, Pyrrhus received his deadly wound by Y nos Rome. cuenta que en el año 275 recibe Pirro su herida mortal. In 273, Egypt sent a delegation to Rome. En el 273, Egipto envía una delegación a Roma. And in 272 BC, Rome sent a delegation to Egypt. Y luego en 272, Roma envía a Egipto una delegación. And one of the name we have to pay attention to Y uno de los nombres de los cuales tenemos que prestar atención is Quintus Fabius Maximus Gurgis. es Quintus Fabius Maximum Gurgis. So Elder Terry places us to this dispensation, Panium to Sandelo, Así que la Cena Terry nos coloca en esta dispensación de Panio a la ley dominical. so what is this dispensation? Where do you find it? Así que, ¿cuál es esta dispensación? ¿Dónde la encuentran? And I think to understand this, to answer to that question, we should not forget all the lines we have. Para responder esa pregunta, no podemos olvidarnos de todas las líneas que tenemos, Because this dispensation is corresponding to the line of the Levite. porque esta dispensación corresponde con la línea de los levitas. So the harvest of the Levite, this is where we find this dispensation. Es la dispensación, de hecho, de la cosecha de los levitas. And on that dispensation, she overlap the repetitive pattern, Boston, Concord, etc. test. Y en esta dispensación también está el patrón repetitivo de Boston Concord Exeter prueba. Alors, now she used that dispensation to show us several things. Ella usa esta dispensación para mostrarnos varias cosas. Okay, and she asks us a question when she
when she finished her study, nos hace una pregunta cuando termina su estudio. she asked us, what is Exeter? La señora Terry pregunta, ¿qué es So Exeter? I think we remind doing these things. Espero que estemos recordando esas cosas. What is interesting, for me, Algo que es interesante para mí is in the study of Elder Terry, she didn't place Boston. en el estudio de la señora Terry, ya no colocó Boston. She didn't say what is Boston. Okay, so we have a question mark for Boston. No nos dice que es Boston, así que lo dejaremos como incógnita. For Concord, she placed a date. Para Concord, ella coloca una fecha, She plays June 24, 22. pero sugiere junio 24 de 2022. So she following the rule because she said we have to understand the internal and the external. Ella sigue la regla porque está hablándonos de que tenemos que entender el interno y el externo. So internal, she mentioned the last Vespers of Elder Tess. De manera interna, fue el último vesper de la ancianatez. And for the external, she mentioned the overturning of Roe versus Wade. Y el externo sería la caída And for Exeter, de Roe versus she Wade. asked the question. Y luego para Exeter, ella hace la She pregunta. didn't reply on May. No dijo nada en mayo. ¿De qué sería? What I find interesting is during camp meeting, international camp meeting, Lo que me parece interesante es que en el campestre, durante el campestre internacional, so Elder Parmenter asked the question, what is the characteristic of Exeter? la señora Parmite preguntaba, ¿cuál es la característica de Exeter? But I don't understand why you didn't want the characteristic of the internal. Pero me pareció interesante porque no preguntó cuál es la característica del Exeter interno. Focus on the external. Él quería que viéramos cómo es Exeter I externo. asked to myself why. Y yo me preguntaba por qué. But I didn't have time to discuss with him so far. Pero no tuve tiempo de discutirlo con él. But anyway, contrary to him, as usual, in the Pero brackets, llevándole la contraria a I want él, to focus como on the siempre, internal. yo sí me quería concentrar en el interno. So, what are the characteristics of internal? ¿Cuáles son las características del interno? So, to answer to that question, I go back to the Millerite. Para responder esta pregunta, volveré a los Milleritas. So, and I go to, I remember this period. Recuerdo este We periodo. have doubling. Tenemos la dupla o el The doble, message is repeating twice. algo de que el mensaje se repite dos veces. We have a time setting. Tenemos el elemento de tiempo. We have two camps. Tenemos el de dos The message campos is o heard by everybody. dos grupos. Un mensaje que es escuchado por And I todos think there is a test. So, y que hay una prueba. okay. Las características de Excel. So for Elder Terry, Así que para la anciana, just to recap, solamente so we are recapitulando. Remember, we are in this dispensation, Panium to Sandelo. Recuerden que estamos en esta dispensación de pan y la ley dominical. Hold on, I've got, yeah, okay. So I think this is LD for me. I have a gap. So we are
July 18, 2024. Aquí, esto sería la ley dominical, eh, 18 de julio del 24. We have Concord. She didn't tell us what is Boston. No nos dijo que es Boston, Concord, Exeter, and LD. So today in Concord y our Exeter. in our present, we are here, Así que hoy en día, en el November presente, 17, yeah. el 19 de noviembre, So for Elder Terry, we are in a Lateran time period. para la Encena Terry ya estamos en la lluvia tardía. So just to be sure that everybody is following me. Solamente quiero estar seguro de que todo- And Solo she quiero estar asks, seguro de que todos me what siguen. is Exeter? Ella pregunta, The ¿qué es Parliament asks Exeter? the same question. El anciano Parmite preguntó lo mismo. And I ¿Qué think es that we Exeter? are all agree Creo que todos concordamos regarding the characteristic of Exeter, cuáles son las características que tiene Exeter. because we base our knowledge on the history of Samuel Snow. Porque basamos nuestra historia en la historia de Samuel Snow de Exeter. We see a doubling. Vemos que se repite dos veces, Sorry. un mensaje que se repite dos veces. We see a doubling. Time setting. Vemos que se marca un tiempo definido. Camps. Vemos que hay dos, no sé si dijo dos campestres o dos grupos. Will be in the movement, okay? Not the whole world, okay. El mensaje lo escucha todo el mundo, me refiero a todo el movimiento, And there is a test. y que hay una prueba. Alors, now what I would like to do is to do the chronology of Elder Terry studies. Ahora me gustaría hablar de la cronología del estudio del anciano Terry. So I did not invite anything. No sé si dijo, creo que no inventé nada. I called her Aunque no inventé nada, yo la llamé and I asked her, let me y, know y le pregunté, how this topic start for you. dime cómo fue que comenzó este tema, este estudio. Because I like to, when I study, I like to know all the stories for me. Cuando estudio me gusta saber la historia entera. Alors, she starts, she said, and she said it also in her first presentation. This start in 2018 at the camp meeting in France. Ella dice que esto comenzó el 18 de octubre en una conferencia en Francia. So what's happened in this camp meeting? She said that in a Q&A session, Lo que pasó en un campestre 2018 es que en la sesión de preguntas y respuestas, alors somebody asked a question on Fabius, alguien hizo la pregunta de qué significaba Fabio. and the test answered she doesn't know it's in beans or vote election. Beans or Ella vote, dice que okay? no sabía, no estaba segura, pero algo con elecciones y con Alors, since votos. 2018, this Fabius is in her mind. Así que en 2018 el tema de Fabio está en su But mente. then in April 1721, Luego el 17 de abril de 2021, in her own ministry, en el ministerio de la anciana Terry, in her own ministry, the Midnight Watch, en el Midnight Watch, she did a study on voting, election, suffrage. ella hizo un estudio con el tema de elecciones y sufragio, But it was not published on YouTube. pero es un video que no fue publicado en YouTube, pero fue en 2021. After, Después,
The next date for her, it's uh, in 22, in May 29, 22. Y luego en mayo, el 29 de mayo del 2022, Alors, she started to discuss with Elder Parmenter by mail. comenzó a tener algunas discusiones con el anciano Parminder por email. And she focused the discussion upon Cantus. So now it was not Fabius. Because she already did a study on Fabius' vote on April. Now her mind was lead to Cantus. Como ella en el estudio del 2021, abril, había hablado ya de Fabio como siendo elecciones, aquí en 2022 su discusión con Parminder era sobre Quintus. So she sent email, as all of us, we do sometimes when we have some thoughts, we send a WhatsApp or email to Elder Parmenter. We say, well, I think about that. What do you think? So it was something like that. Bueno, esta dinámica fue más o menos así como Okay. cuando alguien tiene una duda o una idea de un estudio, se lo mandó a Parminder, ¿qué piensas de esto? Etcétera. But as you all know, Elder Parmenter is do not answer, these kind of things. Pero Okay. si ustedes saben, el anciano Parminder nunca responde este tipo de cosas. So what did she do? She waits that Parmenter came to Australia. This is Así what que, we all doing. ¿y qué es lo que hace la anciana Terry? Bueno, ella espera que Parminder vaya a Australia, se quedó esperando. And this happened this year, January 2024. Y él terminó yendo en enero del 2024. So she had another discussion with him. Así que Face tiene to otra face. discusión con Parminder, cara a cara. And also, as you all know, since 2 years, I think, Elder Parmenter is sending at the beginning of each year Y creo que como la mayoría sabe, por los últimos 2 años, al inicio de todos los años, el anciano Parminder the 10 risks for the year. nos habla o da estudios sobre los 10 riesgos del año. Read all the articles, the 10 articles. Yo no sé si ustedes se leen los 10 artículos de los 10 riesgos, But Elder Terry read one, at least one, maybe all, but she read one from Jan Bremer. pero hay uno de estos artículos que la anciana Thierry había leído, un artículo escrito por Ian Bremer, And this person, he said that Trump campaign for presidential start at RNC. y esta persona decía de que la campaña de Trump comenzaría en la convención republicana. So from then, she continued digging and Así que, studying apa- the topic of Cantus. así que a partir de ahí ella continuó el tema de quintos o quintus. And this is where we arrive to a common ground that everybody knows. Y aquí es cuando empezamos a llegar a un terreno ya conocido por la mayoría. In Fiji, in March 2024, En Fiji, en marzo 2024, donc in Fiji, so she present for the first time Act 27 and Sandelo. es cuando ella presenta por primera vez el tema Hechos 27 de la ley dominical. Donc she made a prediction this day, Ella hace una predicción aquel día and her prediction was the following. y la predicción era la siguiente. So the RNC will be on July 15 to 18. Que la Convención Republicana es del 15 al 18 de julio, Trump will be the 47th president. que Trump sería el presidente número And at this 47 date, we will be in the seventh kingdom.
y que a partir de ahí sería el establecimiento del séptimo reino. But as you know, what's happened this day? Pero como ya saben, lo que ocurrió ese día en There, Fiji, there was a very bad weather hubo un clima muy and malo the international Zoom meeting was cancelled. y se canceló el encuentro de Zoom internacional. Alors, between those two dates, March to May, Y luego de marzo a mayo, she presenting locally with a fellowship in, ella hizo I algunas think presentaciones. it's April, I'm not sure. I don't remember exactly the month. That's why I didn't put it here. Ella hizo unas Oh, okay. presentaciones. She presented in locally. Ella presentó localmente en I don't Australia. remember the exact month. I think it's April or beginning of May. I don't remember. No recuerdo la fecha exacta, si es abril o inicio de mayo. So the same study. El mismo estudio, Okay, so we will put April, colocaré, May, colocaré but abril, it was locally. mayo. Okay. Pero fue un estudio local. So now the date we know is it's March, Fiji, La fecha and que May, sí sabemos es right? mayo en Fiji y marzo, perdón, marzo en So Fiji, what's happened mayo in en... May? ¿Qué aconteció en Because there mayo? is so many interaction in the locally presentation she did. La razón era que como hubo tantas interacciones en los estudios locales que dieron en Australia, So Elder Parmenter advised her to record it and post it. el anciano Parminder le dijo que sería bueno que lo grabara This is y lo what she publicara. did Eso fue lo que hizo during 2 days. en estas dos fechas. So it's the same study of March. Fue el mismo estudio de marzo. She's repeat and enlarge it. Ella repitió y expandió. She did it in Australia. En este caso fue The Australia. same title, Act 27 and Sunday Law. Fue el mismo título, Hecho 27 y la ley dominical. She made a prediction. Hizo la predicción. She was talking about the same topic. So RNC Habló, is on July 15, 18. habló de los mismos temas. Habló de la Donald Convención Trump is to be Republicana, the 37th president. que Donald Trump sería el presidente 47 And we will be in the seventh kingdom of Bible prophecy. y el levantamiento del séptimo reino. So let's see what's happened, because if she predicts something, Veamos ahora qué ocurre, porque si ella predice algo, you should see the realization or the failure, right? debemos ver el evento. So 18 of July, Luego tenemos el 18 de julio. we can see that prediction fulfilled. Podemos ver cómo se cumplió su predicción. We can see that Trump has been crowned at the RNC. Vemos cómo Trump es coronado en la Convención Republicana. And we can see that we are in the seventh kingdom. Y podemos ver de que hemos entrado en el séptimo reino. Una relación de causa y efecto. So after what we can see then, Y después, ¿qué tenemos? because what she predict regarding RNC has been achieved. Y después, como vemos que se consiguió los objetivos de Now la we have Convención to see if Republicana, what she predict, Donald Trump as the 47th president, is ya true. pasó lo de la Convención Republicana, ahora tenemos que ver si se cumple lo de que Trump se convierte en el presidente 47. And the whole world witness Y todo el mundo
el the mundo whole entero, world witnessed that the second prediction she did el mundo entero pudo ver que la segunda predicción que también hizo has been fulfilled. fue cumplida. Trump is the 47th president. Trump se ha convertido en el presidente número 47. Why I'm doing that? Y estoy haciendo Because as esto we said, porque, como habíamos dicho, I compare the characteristic of Exeter comparando las características de Exeter, based upon the Millerite story. basándonos en la historia millerita, So I did what Isaiah said. I go back to the Alpha, bring it, and I compare hice, it with the present. hice lo que decía Isaías. Usé el pasado y lo comparé con el presente. So what I see is this: we have the same message has been repeated on March, Una de las cosas que vemos es que el mismo mensaje fue repetido de marzo a mayo, on May. Then we have en marzo y mayo. time setting, Tenemos el elemento de tiempo también, okay, July 18 and 18. And then we have all the movement heard that message before the event. tenemos otra característica que es que el movimiento pudo saber o escuchar Even de though people la didn't predicción. watch the video, but the video was available, it was public. Todos podrían haber visto antes de que aconteciera el evento, todos podían verlo. That is why I said all the movement heard the message. Por eso digo que todo el movimiento escuchó. And also, maybe I'm mistaken, but I see no other study detail as much using our methodology. Y no veo otro estudio detallado que use así la metodología o que cumpla esta So now, metodología. if we lay down our line, so I Entonces, al stay colocar in nuestra the línea, dispensation where she placed us. entendiendo la dispensación donde ya nos ha colocado, So it is true, she didn't mention what is Boston, es verdad que ya no nos decía que es Boston, for 2021, no nos dijo que sería Boston en 2021, internally or externally. tanto internamente como So we externamente. have to dig Así que tenemos que cavar, because we have to thread the waymarks together. porque tenemos que conectar o enhebrar So after el there hilo is de no esta consensus línea. on June 24 for Concord, Cuando no había consenso sobre junio siendo Concord, but at the ICM for those who were there or watch, but pero at en el, ICM for those who were there, pero en el campamento internacional, para los que estuvieron en él, when Elder Parmenter asked what is Concord in that cuando la, dispensation, Panion cuando la señora Tesserino, Parminder preguntó qué era Concord la dispensación entre Panio y la ley dominical, the 7 clever men and women sit on the front. la primera fila de hombres y mujeres inteligentes Said Vesper, last Vespers, and Roe versus Wade. respondieron que fue Vesper y Roe versus Wade. So this is something that maybe a lot of person are agree upon, okay? Así que capaz es algo donde muchos o casi todos concuerdan. Then, Elder Luego, Terry, during Q&A in la anciana ICM, Terry, en la sesión de preguntas y respuestas, she has been pushed a little bit, fue un poquito presionada she para esto tell us what is Exeter for her. y nos dijo qué es o qué fue Exeter para ella. Okay, so externally, she mentioned Ashmone, the cases. Externamente es el caso de el pago
para el pago de dinero de But I Trump. don't recall if she put Act 27 and Sandelo. So me, I put Act 27 to Sandelo. Yo no sé si ella puso como mensaje interno también el estudio de Hechos 27 y la ley dominical. Based upon this chronologic line and the characteristic. Lo hago basado en esta cronología y en las características. But I don't think there is a consensus yet on that remark. Pero no sé si todavía hay consenso en el movimiento respecto a este hito siendo Exeter, el 30 de But I just mayo. show you what I understand. Pero solamente les estoy Because I see diciendo como yo lo veo, repetitive pattern and porque characteristics. veo un patrón repetitivo y características. So that's why I place Act 27, Sandelo as Exeter. Por eso es que coloqué Hechos 27 y ley dominical como Exeter. And that's why I place Sandelo on July 7th, 24. Y la ley dominical la coloco como siendo 18 de julio del 24. Okay, as the event we mark is the RNC. Con el evento que marcamos como siendo la convención republicana. So we are passing the Sandelo remark. Encontrándonos ya post Alors now I have a question hito de la ley dominical. because I said if Elder Terry is wrong, Pero también tengo preguntas. Si la anciana Terry está equivocada, so when is Exeter? ¿cuándo es What Exeter? is Exeter? ¿O qué es Exeter? What is the message everyone should hear? And when ¿Cuál es this el- message has been preached twice? ¿Dónde está el mensaje que todos deben escuchar y dónde fue presentado 2 veces? And where to place the Sandelo? Y obviamente dónde colocar And I el think hito. that we are all agree there is no other study who has been who has these characteristics. Y creo que todos podemos concordar que no hay otro estudio que posea estas características. So if I'm wrong, you can correct me. Si estoy equivocada, pueden corregirme. So that's why I draw the line like that. Esta es mi justificación por la cual coloqué la línea así. Okay. What's the time for me? I have 20 minutes again. Está preguntando cuánto tiempo le I'm queda. finished? Okay, so I'm finished. Cerrando I'm entonces. finished. Yes, I'm finished. So I'm finished. Well, alors, so we will. I'm sorry. So yeah, I didn't go fast, and maybe it's better. I don't know. So I'm finished for the first part. Hemos So the terminado la second primera part, parte. we will see another other things, and En el segundo estudio what I- veremos otras cosas. so what I wanted us to see in Lo this que quería first que part viéramos en esta primera parte is really our present time. es nuestro tiempo presente. What Ellen White is saying Lo que Elena White estaba diciendo regarding the is it preoccupation? Is it concern? Merci. Regarding the concern of the rulers and inhabitants of the world externally. donde ya ve las preocupaciones de los gobernantes, el tema externo, The nation who has the relationship, the relation between the nation that is really agitated. la relación entre las naciones que está muy agitada, Also the internal work that God, how God prepares us. también la obra interna que Dios ha hecho para prepararnos, And also the warnings, he said, we are not ready for the crisis. y también la advertencia donde dice no estamos preparados para la crisis, Even though we have been prepared since the time of the end.
a pesar de que hemos sido preparados desde el tiempo del fin. To understand the external event, the prophetic external event, Para entender los eventos externos proféticos externos and also to be restored at Christ's image. y al mismo tiempo ser restaurados a la imagen de Cristo. And the second point I wanted us to see in this first part Y el segundo punto que también quería que viéramos en esta primera parte is really these things, this chronologic line, es esta, la línea cronológica, to see the characteristic we have in our present time ver las características de nuestro tiempo with Elder Terry message, de acuerdo al mensaje de la anciana Terra, compare with the Millerite, even though I didn't go to the Millerite history. comparado con el evento, con los mileritas, aunque no fui a la historia milerita. So let's pray. Oremos. Dear Lord, Querido Señor, we thank you for this moment we share together. te agradecemos por este momento que compartimos juntos. We really ask you to open our mind and heart, Pido que puedas abrir nuestros corazones y mentes, open our eyes and ears, abre nuestros ojos that y we oídos can también, see, understand para que podamos ver y entender what is around us, qué es lo que nos rodea. and above all, Y sobre that todo, your internal work that you want to do in us, de que aquella obra interna que quieres hacer en nosotros, that will be restored to your image, de que podamos ser restaurados a tu imagen, be be a reality se haga realidad in all your children. en todos tus hijos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.